recibir hoy en el programa al célebre historietista nacional Juan Acevedo, creador de personajes entrañables como el Cuy, la Araña No, Luchín González, y además alguien que tiene una muy interesante cultura deportiva. Bienvenido al programa, Juan. Encantado, buenos días, Ricardo. Muy contento de estar contigo y con Miguel aquí conversando. Juan, ¿es verdad que tú inicialmente no querías hacer humor? O sea, tu idea era contar historias, pero no necesariamente humorísticas, y después el mismo camino te fue llevando a hacer humor. Sí, mira, la verdad, a mí se me fusionan mucho el humor y el contar historias, Ya. ¿no? Primero fue el contar historias porque las escuché desde niño y no eran historias chistosas, pero me fascinó escuchar a personas mayores, entre las que destacó mi papá, contando historias. Entonces, ahora que vivimos estos tiempos tan conmovedores con lo que pasa en Ucrania, pues yo recuerdo que mi papá me contaba a mí la historia de la Segunda Guerra Mundial y con una emoción que yo seguía como por capítulos, ¿no? Y luego, ya en el colegio, en el barrio, aprendí a contar chistes, estos que antes eran parte de la cultura cotidiana, ¿no? De gente que contaba chistes, a veces un poco picantes, otras veces más inocentes, y aprendí a contarlos, y cuando entré a la adolescencia, uno, por lo menos en mi caso, experimenté varias dudas cuando iba a otros barrios, cómo sería recibido, ¿no? Por otras colleras, otros muchachos que uno recién conocía. Y recuerdo que los chistes eran como una llave maestra que abría todas las puertas, ¿no? Entonces, no solo los chistes que uno contaba, sino hacer chistes, y me di cuenta que una cosa muy buena era hacer chistes sobre uno mismo. No me importaba a mí quedar en ridículo con tal de hacer reír a los demás, ¿no? Me encantaba hacerlos reír, ¿no? Y entonces ahí se me juntaron las dos cosas, el humor y también el contar historias a través del dibujo, ¿no? ¿Los chistes eran un escudo contra la timidez? ¿Eres una persona tímida? ¿O digamos que no, que simplemente siempre fuiste extrovertido y los chistes eran parte de tu personalidad? ¿O eran un recurso para ganar amigos? Mira, siempre he sido hablantín, o sea, Ah, ok. me ha gustado hablar, pero eh, mi primaria, siempre estuve en colegios distintos, Ya. ¿no? Y eran pequeños colegios particulares, ninguno de los cuales existe ahora, y todos eran colegios de barrio, ¿no? Entonces, como eran distintos, yo cada vez que entraba al colegio, me encontraba con gente distinta. Y eso de inmediato, claro, te produce una timidez obligatoria, porque entre ellos ya se conocen y uno no los conoce. Tenía que hacer unos ejercicios de adaptación, porque además los colegios tenían caracteres distintos también, ¿no? Y eso me pasó un par de veces incluso ya en la secundaria, porque al pasar a primero y media, entré a una gran unidad escolar que era Mariano Melgar, en Breña, y eso para mí fue una gran sorpresa, porque yo había estado en pequeños colegios particulares y ahora estaba en nada menos que el colegio con más alumnos de todo el Perú. Más de 8.000 estudiantes tenía el Melgar, ¿no? Y Wow. entonces, en ese colegio inmenso, en el que habían grandes futbolistas, ¿no? En mi salón estaba famoso Puchito Oliva, que jugaba en el Defensor Lima, ¿no? Sí. Y en otros salones, conmigo entraron a primero y media, me acuerdo, JJ Ábalos, que después sería Juan famoso como... José, claro. Claro, le decían la Lora Ábalos. Y nuestro entrenador, más que entrenador, el profesor de educación física, era un señor alto de bigote que usaba el pantalón a la altura de la cintura, como del pecho, casi como los antiguos, y que se llamaba Carrillo Nalda. ¿Y quién era este señor? Era uno del equipo olímpicos que habían ido el 36 a Berlín, Wow, ¿no? de los Y Olímpicos del entonces, 36. sí, ese señor, ¿no? Ya era un hombre mayor, claro. Yo entro al Melgar en el 61 y él era profesor allí, ¿no? Y era el viejo Carrillo, corría con nosotros en la cancha de fútbol y me acuerdo cómo vibraba con el chiquillo Ábalos, que tenía 11 o 12 años y metía unos patadones al arco, y él tenía un ojo inmediato para advertir quién iba a ser futbolista, ¿no? Y, y bueno, esas cosas se fueron parte de mi vida en el Melgar. Pero en segundo de media, este niño que había sido de colegios particulares, muy aplicado, primer puesto, ¿no? En el Melgar se había adaptado tan exitosamente que se había vuelto un chico muy malcriado.
Y entonces mi papá, que era militar, estaba en Arequipa, estaba destacado en Arequipa, no pudimos acompañarlo toda la familia, entonces recibía las cartas de mi mamá que le decía, ya no puedo más con este chico, es muy Ya, difícil. Yo tenía 12 años y era muy difícil de controlar y por primera vez en mi vida me jalaron en 2 cursos. Eso fue un escándalo en mi casa porque siempre había sido el primer puesto. Entonces mi papá dijo, mándenmelo a Arequipa, aquí lo vamos a ordenar, y me puso en el colegio militar, ¿no? ya, Y estuve un año en el colegio militar Francisco Bolognesi, con esa idea que tienen muchas personas adultas que en el colegio militar van a enderezar al muchacho. La verdad es que cierto. en mi caso les ligó, porque yo volví muy derechito y entré a cuarto de media nuevamente al Melgar, ¿no? Pero en ese tiempo se separaba la educación secundaria en letras y ciencias cuando uno llegaba a cuarto de media. Yo escogí letras, por supuesto, me encantaba siempre la historia ha sido mi fascinación, ¿no? Si yo no hubiera sido historietista, sería historiador, ¿no? Y entonces estaba feliz en letras y ahí en mi salón habían varios chicos que eran futbolistas, ¿no? Estaba, por ejemplo, este Oliva, que estaba en el Defensor Lima, que jugaba en el estadio, y también estaba Jorge Bustamante Ayulo, que era el back central del equipo juveniles de la Alianza Lima, en el que estaba Teófilo Cubías. Y me acuerdo que hubo digamos, estreno, la inauguración del campeonato Interbarrios que organizaba el diario La Prensa. Y entonces trajeron al River Plate de Argentina Ya. juveniles y jugaron contra los juveniles de la Alianza. Y yo recuerdo cuando veía el periódico y decían que mi amigo Bustamante había sido el mejor jugador de la cancha. Y en ese equipo del River habían varios que después fueron de la selección argentina. Que Claro, igual Bustamante hubiese sido de la selección, pero lamentablemente se lesionó de los meniscos y no ya. pudo continuar su carrera, ¿no? Claro, en esta época de repente se hubiese encontrado la manera de recuperarlo, ¿no? Con Juan, seguridad. ¿y cómo llegas al mundo de las historietas? Porque, ok, estamos en cuarto, quinto de media, ¿y en qué momento te das cuenta? Yo tengo una habilidad para dibujar y después fusionar esto con el contar historias al que hacía referencia. Mira, cuando yo estaba en segundo de primaria, me di cuenta, con sorpresa para mí, que yo dibujaba más que los demás. Yo Ya, pensaba que todos dibujaban. Yo tenía en esa época 7 años. Yo no hice transición. Mi papá me puso de frente a primero de primaria, que actualmente es el segundo grado, ¿no? Me enseñó a leer y escribir en la casa y entré de frente. Entonces yo tenía 7 años, estaba en segundo y los otros niños vinieron un día con sus cuadernos para que yo dibujara en ellos, en los cuadernos de ellos. Yo le dije, ¿ustedes por qué no lo hacen? ¿Por qué no dibujan ustedes? Y ellos me decían, no, pues tú. Entonces yo me di cuenta que yo dibujaba más que ellos. Y me contemplaba con asombro porque me parecía como si, como, ¿por qué no dibujaban? Me parecía como si fuesen pues cojitos o algo así que no podían correr, ¿no? Entonces, bueno, dibujé. Ese fue el primer momento para mí de conciencia que yo dibujaba más que los demás, un poco más al menos, ¿no? Y después, cuando estaba en cuarto de primaria, recuerdo que un profesor, viendo los dibujos que yo hacía de otros muchachos, me dijo, puede ser un gran caricaturista, me dijo él. Y yo ya, sentí, mira cómo eran los prejuicios y cómo yo teniendo 9 años tenía estos prejuicios que eran los de mi sociedad, ¿no? Yo pensé, me sentí ofendido, ¿cómo voy a ser caricaturista? Pensé, yo seré pues médico, abogado, ingeniero, algo serio, ¿no? ¿Cómo voy a ser ya, caricaturista? Me pareció que su halago era como una ofensa. ya. Y era un chiquillo, pero tenía ya esos prejuicios de los cuales, contra los cuales he luchado después toda mi vida para poder ser quien soy Claro, y claro. ser feliz contando historias, haciendo reír también a la gente de acuerdo al tipo de historias que haga, ¿no? O también en ocasiones haciendo caricatura. Eso me ocurrió más claramente en secundaria. Entonces, me acuerdo en tercero de media, por ejemplo, en el colegio militar, vinieron a buscarme otros chicos de salones mayores, ¿no? Me acuerdo de los que están en cuarto, quinto, para que yo les hiciera dibujo de calatas, ¿no? Entonces, yo era muy inocente, la verdad. Yo Ya, era un chico, porque era muy vivo, estaba lleno de chistes, era malcriado para contestar, era muy rápido, pero mi cabeza realmente era claro. inocente. Yo tuve un despertar
digamos, Tardío, tardío, me refiero al despertar sexual, ¿no? obvio. Muy tarde. La mayoría de mis amigos, pues mucho antes que yo ya estaban, digamos, fantaseando, cosas que a mí ni se me ocurrían, ¿no? Pero bueno, entonces hice esas calatas, me dieron fotografías, las dibujé muy bien, y alguien pasó la voz, o no sé cómo, se enteró un teniente que era muy bravo. Entonces me llevó aparte para que no viera nadie el interrogatorio y quería que yo le diera los nombres de quienes me habían encargado eso. Pero Esto, yo, ajá. esto parece la ciudad y los perros, la historia del poeta, escribiendo las historias eróticas y siendo descubierto, ¿no? O sea, Sí, hay de eso. gayosiana Hay la de eso. historia, Sí, claro. el mundo de la ciudad de los perros, cuando leí la novela, me fue muy familiar, porque son mundos, son el mismo mundo, ¿no? Entonces, es una buena asociación, mira. Y entonces, yo ya había aprendido en los años anteriores en el Melgar, en esos años en los cuales me había convertido en un chico mal criado, había aprendido que no se debía delatar. Eso podía ser un absurdo en relación a la verdad, ¿no? Porque, o uno podía salir perdiendo, nada, uno no debía hablar. Eso había aprendido así, no se puede, porque si no uno le va muy mal después, ¿no? Entonces, y yo no dije nada, pues me dijo, pero ¿quiénes han sido? Pues sabían que yo era muy inocentón, pues, ¿no? ¿Quiénes te han dicho? Y yo sabía que si lo decía, a ellos los expulsarían. Entonces yo no podía hacer eso. Y dije, pero yo, nada, jugaba con que lo iba a decir. Y yo decía, bueno, en realidad, sí, no voy a decir nada. No tenía en pindinga, hombre, hasta que me castigaron. Me castigaron no dejándome salir ese fin de semana, lo cual no me dolió porque como yo no tenía parientes en Arequipa, no me importaba quedarme interno ahí en el colegio militar, era feliz, ahí teníamos piscina, todo, ¿no? Una feliz coincidencia es que tú naciste, nos comentabas justo antes de entrar al aire, el Ah, sí, mismo día que el negro Roberto Fontana Rosa, a quien admiras mucho, así y es. también a Schultz, el creador de Charlie Brown y de Snoopy, ¿no? Sí, eso O es sea, una en distintos maravilla. años, pero el mismo día. Sí, y creo que también Horacio Altuna es del mismo día y desde luego también es del mismo día Juan Jiménez, el gran autor que trabajó para Heavy Metal, autor de historietas de ciencia ficción y también hizo el Metabarón Claro. con Jodorowsky, ¿no? Y Altuna hizo pues el trabajo magnífico en la revista Playboy y hace poco ha sacado con Hernán Casiari ha, ha- ha dibujado, ha sido el ilustrador del trabajo literario de Casiari, ¿no? Sí, Interesantísimo esto. y en el caso de él, no estoy seguro si es del mismo 26 de noviembre, como lo pensaba yo, y creo que un día me sorprendí encontrándolo, creo que era el 25 o algo así, pero con Bueno, seguridad por son ahí. del 26 Juan Jiménez, Ya. el negro Fontana Rosa y Charlie Brown, perdón, y Charlie Schulz, Claro. y Charlie Schulz. Entonces, me fascinó cuando vi eso porque dije, estará en las estrellas, que, que por estos días, digamos, van a nacer historietistas, dibujantes, que algo tenemos en común. Fui muy amigo del negro Fontana Rosa y muy amigo de Juan Jiménez, ¿no? A Juan Jiménez lo conocí en Luca, en Italia, en un festival de Luca, y al negro lo conocí primero por carta, por correspondencia, y recién personalmente en ese mismo festival de Luca en el año 80. Y tengo del negro unas cartas maravillosas, Wow. todas escritas a mano, y que se las he prometido, pero antes quiero ordenarlas porque son muchas, ¿no? O varias al menos. Se las he prometido hay un museo en Buenos Aires, Sí. ¿no? Que sí, que tiene Judith Gociol a su cargo en cuanto al área de humor gráfico. Y entonces estas cartas quizás deban estar allá porque allá el negro ocupa un lugar especialmente importante, ¿no? El negro hizo justamente, creó, bueno, Inodoro Pereira, Buggy el Aceitoso, que es uno de tus personajes favoritos, y el Sí, negro decía, y era hincha, lo comentábamos,
hincha acérrimo de Rosario Central, y él Así, decía que Rosario Central no tenía historia, sino que tenía mitología, ¿no? así es. Pero El canalla negro hasta el tuétano. amaba, sí, amaba, como dice, hasta el tuétano, ¿no? Muy intensamente a Rosario Central. Amaba a Rosario y en particular a Rosario Central. El negro era futbolero. Parece que muy buen jugador, porque otro que también fue un gran jugador fue Rius, el historietista argentino, mexicano, ¿no? Y entonces recuerdo que Rius me contaba que estaba picón porque él era un gran arquero y que el único que le había metido un gol y un golazo había sido Fontana Rosa en un partido que jugaron, ¿no? No sé si fútbol o fulbito, y parece que tenía muy buena patada el negro. Entonces, Pero él se burlaba de sus atributos futbolísticos. Él decía, yo no pude ser un gran futbolista por dos defectos. ¿Cuáles? así. Mi pierna derecha y mi pierna izquierda. Ya, eso lo diría de gracioso, pero Sí, claro. yo sé que tenía muy buena potencia para patear y directo al arco, ¿no? Sí, claro. Sí, es igual que entre nosotros, por ejemplo, el poeta Valo Sánchez León, Sí, un gran Fabelardo. futbolista también, Valo un gran futbolista, claro. Y ya hay varios poetas, ¿no? Me acuerdo de haber jugado con Toño Cisneros, él era fanático del Cristal. Y Sí. el Toño también la movía muy bien, claro. El oso, el inolvidable oso Hormiguero. hormiguero. Así es. Eh, Andrés Ederi nos contó Ajá. que tú fuiste quien lo alentó a perseguir la carrera de historietista y que fuiste un poco su descubridor. Ah, qué El bueno. maestro Juan Acevedo nos dijo acá en el programa. Ah, mira, no, siempre muy, muy agradecido a Andrés, que luego ha hecho su propia carrera, sus propios méritos. Pero Andrés yo lo conocí cuando él era podría decirse niño, un puber, antes de entrar a la adolescencia o en las puertas de aquello. Quien me llamó para recibir a Andrés fue el rector de la Inmaculada, que era el padre Ricardo Morales. Y entonces Ricardo y yo éramos amigos y entonces él me llamó, me dice, Juan, hay un chico que destaca, que dibuja, yo creo que, ya le dije. Y entonces, al hablar con Andrés, le di un consejo que lo he dado a varias personas, jovencitos, así que vienen para preguntarme qué hago, y yo tengo esto, ¿es serio o no? ¿Se puede o no vivir de esto? También me preguntan, ¿no? Entonces, recuerdo también el caso de Pancho Guerra García, el ¿Ya? pintor. Fue semejante, ¿no? También lo he conocido cuando tendría 15 años, algo así, a Andrés antes aún, ¿no? Quiero decir, más joven, pero a ellos les decía yo, mira, primero, pregúntate por dentro, ¿es lo que Wow. más te gusta? Atiende a tu voz interior, porque eso es la vocación, ¿no? ¿Qué te dice tu voz interior? Si te dice que tú debes hacer esto, que esto te gusta y que así llegas a la gente, así eres feliz, síguelo y defiéndelo de quienes te digan que no, porque van a haber adultos que con la mejor intención te van a decir, no, eso no da plata, como si la vida se tratara de buscar siempre lo que da plata. No hay que descuidarla, no recuerdo el nombre, pero había un famoso aristócrata europeo que decía, al dinero hay que mirarlo por sobre el hombro, pero no sacarle el ojo. No, claro, hay una palabra japonesa, el ikigai, descubre tu vocación y en lo que eres bueno y vas a Así ser es. feliz, ¿no? Claro. Tú Bueno, estabas, sí, sigue, sí, sigue, perdón. Juan. No, yo simplemente quería notar que luego de este asunto de la vocación, yo miraba sus dibujos, sus trabajos, y le decía, no, no te lances apenas termines el colegio a dibujar. Trata de seguir una carrera también porque te va a ayudar. No solo porque vas a tener un recurso al costado en el cual te puedes apoyar, sino también porque te va a dar más cultura. El autor de historietas, el autor de humor gráfico, yo creo que cuanto más culto sea, mejor, ¿no? Entonces le decía, tienes que leer historia, tienes que leer literatura, tienes que ver cine, hay muy buen cine y el cine es un pariente nuestro, si es que nos interesa la historieta, ¿no? Y si nos interesa la pintura, igual todo lo visual, entonces, edúcate, fórmate.
Y entonces, aparte de lo que te dé la universidad, que no se diga, ¿no? Que tú pasaste por la universidad, ¿no? Sino que la universidad también pasó por ti, o sea, se quedó Claro. en ti, ¿no? Y tú a partir de eso también escribiste un libro para historietistas, o sea, cuáles son los pasos que debería dar alguien que tiene este tipo de vocación, ¿no? Y eso es maravilloso. Pensaba, Juan, estoy pensando en el Cuy, que es tu personaje más reconocido, no sé si el que más quieres tú, pero es el más reconocido. Y pensaba si es que de alguna manera se había influido por el gato Fritz, porque leí que te gustaba el gato Fritz. Ah, Y, sí, y pensaba en, en lo antropomorfo de la figura, ¿no? En darle ajá, forma humana al animal. Y sí. decía, y también en el espíritu crítico, en el hacer crítica social, con humor. Y quería preguntarte si esto había influido en tu trabajo en la creación del CUI. Mira, no sé si exactamente el gato Fritz, pero de hecho influyó también, ¿eh? O sea, en mi obra, la obra de su autor, de Robert Crumb, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo, había comenzado a hacer humor gráfico luego de pasar por artes plásticas de la Universidad Católica y allí cambié algo que ya había estado publicando, decidí detener el dibujo como yo lo entendía para aprender a dibujar de nuevo. Al salir Wow. de esa escuela, mi dibujo había cambiado, ¿no? Tenía que ver ya con una formación plástica y mis primeros dibujos de humor gráfico tenían una carga en la atmósfera, hechos a la plumilla. Me interesaba también transmitir la cosa emotiva, no solo el chiste. Cierto. Sin embargo, cuando hice el CUI ocurrió varios años después, porque comienzo a publicar comencé a publicar antes de entrar a San Marcos, antes de entrar a la Católica, en noviembre del 69. Entro a San Marcos ese año, en ese último recodo del año, a estudiar Historia del Arte, y vuelvo a la Católica, donde había hecho letras, para seguir la carrera de Artes Plásticas, que no llegué a terminar, solamente terminé el equivalente a lo que es licenciatura en San Marcos. Entonces, el CUI, desde el punto de vista gráfico, se me planteaba casi como un retroceso en lo gráfico, porque no tenía esta carga de dibujo, era más bien muy sencillo, muy simple. El primero que hice tenía todavía más libertad con la línea, más sueltito en la página, pero cuando lo convertí en tira cómica, de alguna manera estuvo más cerca del dibujo estandarizado, ¿no? Dibujo plano, cerrado, casi sobre sí mismo. Entonces, era un dibujo que había visto yo desde niño, que tenía que ver desde la escuela de Disney, digamos, y hasta todas las demás de tira cómica. En ese Entonces, sentido, perdón que te interrumpa, Juan, justamente conversábamos con el productor del programa, con Miguel, y él me decía que una de las cualidades que nos sorprendía del Cuy era justamente lo opuesto, por ejemplo, al Mickey Mouse. Eran personajes con defectos, el Cuy, la araña no, y eso es algo que normalmente las historietas o los personajes de historietas no suelen tener, ¿no? Fontana Rosa sí, con Buggy el aceitoso, pero normalmente no. sí, es cierto. Eso tenía que ver con lo anterior que había hecho antes del CUI, ¿no? Y son, como te decía, desde que comencé a contar chistes a los chicos en el barrio, en otros barrios, y yo me tomaba el pelo a mí mismo y no me importaba quedar en ridículo con tal de que ellos se rieran. Entonces se va desarrollando un humor en el cual no te importa cómo vas a quedar. Eso no es tan cierto, es relativo, ¿no? Sí te importa cómo vas a quedar en cuanto a los valores que tienes y que vas a Claro. transmitir, pero no en cuanto a que si se van a reír porque uno es flaquito, porque uno es chato, porque uno tiene granitos en la cara, eso no me importaba, ¿no? Entonces, eh, eso curiosamente genera simpatías también, porque ¿quién no tiene, digamos, una cierta vergüenza en relación a su propio físico a esa edad? Algunos los hay, ¿eh? Que son muy presuntuosos y que son bacanazos. Bueno, peor para ellos. Pero el que menos tiene
una vergüenza por ahí en relación a algún posible defecto, ¿no? Hay problemas de autoestima también. Entonces se va a sentir identificado. Por ejemplo, mira cómo nos sentimos cuando vemos una película de Woody Allen. Claro. Es magnífico, ¿no? Cómo se saca el ancho a sí mismo, cómo se toma el pelo, se da duro, despiadadamente, y es tan humano al mismo tiempo por eso mismo. Entonces lo que me interesó siempre, y en el CUI espero lograrlo cada vez que lo hago, ¿no? Es reflejar un mundo en el cual podamos comprendernos como seres humanos y podamos entender qué somos como peruanos, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y luego, por extensión, a nuestra familia Latinoamérica, qué somos como latinoamericanos, qué somos como país andino, ¿no? Qué contradicciones tenemos, cuánto no nos aceptamos a nosotros mismos, cuán avergonzados u orgullosos estamos de quiénes somos. Entonces me interesa ir mostrando todo eso en nuestras exageraciones y en nuestras poquedades también, ¿no? Qué hermoso estuvo eso. Hay una conciencia social en todo tu trabajo. Eso viene de la literatura, de lo que has leído, de lo que has visto, de la realidad que te ha tocado vivir. Sí, de las dos cosas, ¿no? En la literatura, mira, la mayoría de mis libros preferidos tienen que ver con el Perú. Y a veces me pregunto al responder hacia la primera, ¿no? Sobre esto, digo, no seré demasiado peruano, si es que cabe el término, porque los primeros que se me ocurren son los que tienen que ver con nuestro país. Y luego pierdo esa vergüenza. El otro día veía una entrevista a Borges, ¿Ya? ¿no? Y le dicen a él, ¿a quiénes recomendarías para que fuesen premio Nobel? ¿No? Y él dice, bueno, primero hay que hablar de los argentinos, dice, ¿no? Dice, yo voy a comenzar recomendando a los argentinos, dice, porque está bien, dicen, eso hay que ser nacionalista, dice, hay que comenzar por casa, ¿no? Entonces, si lo dice Borges, un alma tan así interesada en su libertad interior, ¿no? Me parece bien, ¿no? Ayer estaba leyendo también una entrevista muy antigua que se le hizo a Teodoro Núñez Ureta, donde él formulaba también sus principios como pintor y valoraba mucho el paisaje nuestro, el paisaje peruano. Entonces, cómo, cómo podía ser la base de una pintura realmente que nos reflejara a nosotros mismos, ¿no? Bueno, en el caso mío, mis armas como artista están íntimamente unidas a las de ser humorista también, ¿no? El humor está en mi respiración, creo, o sea, no puedo dejarlo. A veces, por supuesto, puedo estar en momentos sin humor, puedo también deprimirme, y lo que me saca adelante siempre es el humor. Cuando el humor aflora en uno es que la vida está ganando otra vez, ¿no? Y la tristeza, la amargura son riesgosas, son peligrosas, porque nos hacen daño, nos hacen daño, dañan nuestra salud. Esto no significa que uno tenga que estar riéndose todo el rato. El humor no es eso, el humor no es la risa, no es un sinónimo de risa, ¿no? Podemos encontrar humor sin reírnos, ¿no? El Claro. humor yo creo también que esté en el paisaje para hablar de, El, el- para el- apoyar el a, humor escuece a veces también, ¿no? a- Y es fundamental que lo haga. ¿Alguna vez quisiste escribir cine? ¿Te viste tentado por escribir cine? Porque habíamos mencionado Buggy el Aceitoso y, por ejemplo, Buggy el Aceitoso terminaron haciendo una película no muy lograda, a- pero, Sí, mire, pero es que es a veces difícil llevar las historietas al cine, ¿no? Hay algunas películas, en los últimos tiempos hemos visto varias, ¿no? Persépolis, Por buenísima, ejemplo, claro, y claro. están muy bien. O esa otra que tiene que ver con los dibujos de Frank Miller, creo que es de Ah, Tarantino. Sin City, Ciudad del Pecado, claro. Claro, es Sí, claro. maravillosa, claro. Sin City es fuerte y se ve ahí ese tributo a la estética de Miller en esos blanco-negros tan contrastados, ¿no? Y aparte del trabajo mismo. Eh, Mira, mis aproximaciones al cine han sido, por ejemplo, cuando Chicho Durán hizo el cortometraje Paco Yunque a partir de mi historieta de Paco Yunque. Entonces yo fui
co-guionista con él. Ah, mira. Él me dijo que en la historieta sola ya estaba, me dijo, esto es el storyboard, me dijo que estaba definido a todos los planos, los encuadres, ¿no? Y entonces ciertamente nos dio una buena base, pero habían también, digamos, recorridos, traveling de cámara o fusiones que buscó Chicho muy atinadas, y el trabajo allí de fotoanimación fue de Walter Tournier, animador uruguayo que en esa época estaba refugiado en el Perú, y cuando ya cesó la violencia en su país, volvió nuevamente a Uruguay. Es un gran animador, muy creativo, y él hizo la fotoanimación. Esa película reunió un elenco de personalidades muy, muy simpático en solo 11 minutos, mira, ¿no? Wow. Y entonces en la voz en off, por ejemplo, estaba Alejandro Romualdo, el poeta, ¿no? Y no podrán matarlo, ¿no? Claro, Él mismo claro. hacía la voz en off, ¿no? Entonces, cuando Paco Yunque llegó al colegio, o sea, una voz así estruendosa que tenía él. Y también está César Lévano, hace la voz del profesor, ¿no? Yeah. Y los niños eran del taller de teatro de Villa El Salvador, del Centro de Comunicación Popular de Villa El Salvador, salvo el niño que hizo de Humberto Grieve, que era un sobrino de Chicho Durán. Yeah. Y cuando se estrenó el cortometraje, se reestrenó, perdón, muchos años después, en la presentación del libro Paco Yunque, en la FIL, ya de acá de Lima, fue este que había sido niño, Humberto Grieve, y ya fue con sus hijos a ver la película. Una maravilla, recién lo conocí. Pero Otras películas que te hayan marcado de distintos directores. mira, recuerdo Vivir de Akira Kurosawa. Ya. eh, Esa me, es basada en un libro de Tolstoy, que es La ah, muerte de Erich Illich. Claro. Sí, Ya, mire, sí, mire sí, sí. este dato que importante, ¿ah? Y Kurosawa hace el guión y la puesta en cine, ¿no? Adaptación. Sí, claro, él hace la Claro. adaptación. Y Kurosawa pues, con esa Y Kiru. sensibilidad, ¿no? Tan personal, y este blanco y negro, a mí Kurosawa me fascina, me fascinó siempre en todas sus películas. La última que vi creo que fue Sueños, Claro. ¿no? Maravillosa, claro, aparte de otras, ¿no? Como Ram, ¿no? La Claro. sombra del guerrero, eso es también impresionante. Él hizo guión, no dirigió la película esa de Escape en Tren con John Ya Boyd. Ah, no la, fuertaza, no la fuertaza. he A veces visto. la dan en televisión. No la he visto. Ah, buenaza es, buenaza, buenaza. Y también lo humano está ahí muy fuerte. Termina con una frase de Shakespeare, ¿no? La película, donde vemos en la pantalla en blanco y negro solamente, que dice: todas las fieras, no, todos los animales, aún el más feroz, es capaz de un momento de piedad, menos Wow. el ser humano. Dice. Menos el ser. Dios mío, Qué fuerte, ¿no? Dios mío. Entonces, y es cierto, un tigre, por decirte, puede estar a punto de matarte, tú le das tu cuello y puede no matarte. Te ves rendido, salvo que esté muy hambriento, ¿no? Pero Mira, sí. me lleva justamente al deporte a través de esta reflexión que haces del tigre. Justamente George Foreman hablaba de Ali, del gran Ali que tú conociste, y ahora te voy a preguntar por eso. Y decía que la maravilla de Cassius Marcellus Clay, ya convertido en Muhammad Ali, es que cuando estaba ganando el título del mundo y estaba cayendo Foreman, él pudo rematarlo. Ali pudo rematarlo. Y Foreman dice, esa es precisamente la razón por la que Ali es el mejor deportista de todos los tiempos, para Foreman, ¿no? Que yo me estaba cayendo y era el título de mundial en juego y era el golpe que pudo haberme dado el tiro de gracia y no lo hace. Ali contiene la mano. Mira. Y no, con la adrenalina y las pulsaciones a mil, Ali hace eso. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que llegaste a conocerlo, Ali, alguna vez? Sí, mira, fue muy poquito, pero claro, Claro, inolvidable. no, obviamente. En lo que cuentas, me encanta dos cosas. Una, la nobleza de Ali en no rematarlo y llevarse el título de una vez, ¿no? Pero también la nobleza porque eso nos habla de que lo respetaba, Claro, no lo quiere ultimar, ¿no? no, claro. Y Y, humillar.
y también la nobleza de Foreman en reconocer ese momento. Entonces, esto es hermoso, como este deporte en el cual se dan de alma, digamos, ¿no? Los contendientes, y que muchas veces algunas personas no entienden, porque ese deporte dicen es salvaje, claro, es terrible, pues no se dan duro, pero tuvo también a adeptos, ¿no? Como Pasolini, por ejemplo, Sí, que era claro. un gran aficionado al Sí, box, ¿no? sí. Y almas tan sensibles, y es que hay algo irracional en estas pasiones, ¿no? Por un deporte u otro. Y yo no puedo presumir de ser un apasionado del box, no sé, no conozco, ¿no? Pero, sin embargo, si estoy viendo televisión, cambio de canal y de pronto me encuentro una pelea, o me pasa también a veces en la computadora que me encuentro con un video, me atrapa, ¿no? Y claro, te pones más de un lado que del otro, comienzas a mirar estilos, maneras, y vas siguiendo la pelea. Bueno, un día estaba yo, esta historia es del año 71, ¿no? Y que es cuando vino Muhammad Ali al Perú, una visita de pocos días, muy pocos, y yo vivía en la calle JJ Paso, en Pueblo Libre, y estaba dibujando para variar, y vinieron un pata del barrio, ¿no? Y me toca la puerta y me dice, cuñado, está Muhammad Ali. Entonces le digo, ¿cómo que está Muhammad? Sí, me dice, es en la casa de los árabes, ahí en el barrio, en una esquina de Copacabana con Parque JJ Paso, había una casa, que no sé si seguirá siendo de ellos, de Qué una familia de historia. árabes, ¿no? Una familia de árabes, y ahí había una conferencia de prensa, algo, estaban un montón de periodistas, y estaba Muhammad Ali, así que fui. Y cuando llegué, la ventana estaba llena de niños colgados de las ventanas mirando, así que yo tuve que abrirme paso entre los niños para mirar, y lo veo a Muhammad Ali sentado en la Wow. mesa y estaba comiendo, solo, estaba comiendo, y claro, le estaban tomando fotos también, ¿no? Y estaba comiendo así, y de pronto volteó así en 45 grados, pero muy rápidos hacia la ventana, y abrió la boca, ¡ah! Así, y todos los niños gritaron, ¡ah! Y salieron espantados, ¿no? Entonces, Qué personaje maravilloso. yo me reí, me encantó. Y entonces jugaba con los chicos, ¿no? Entonces los niños así como pajaritos volvían otra vez, llenaban la ventana, y él después de un rato volvía a sorprenderlos, ¿no? Y hubo un momento en el cual él sale caminando y mira, sin escolta ni nada, ¿no? Llevado solamente por uno de los árabes, digamos, de estos que vivían ahí, sale caminando con él, debía ser un hermano de fe también, ¿no? De él, debían ser musulmanes, claro, y por eso había ido ahí. Entonces fueron caminando nada menos que a la tiendita, a la bodeguita de mi cuadra, que era la bodega de Silvio, mi amigo que lamentablemente murió de COVID en Milán a comienzos de esta pandemia, ¿no? Entonces, yo lo seguía ahí, pero no me atrevía a hablarle, lo seguía caminando por mi barrio, Muhammad Ali, ¿no? Y entró Muhammad ahí y yo me quedé afuera porque tampoco quería acercarme así en plan de sapo a perturbar, a molestarlo, ¿no? Y le digo, ¿qué te compró? Le digo a Silvio, me dice, una Coca-Cola. Me dice, pero tú no le cobraste. No, se la tenía que cobrar. Me dice, ¿cómo no le voy a cobrar? Entonces es un bárbaro que me viene a regalar. Claro. Ali. Claro. Y él me miró serio, porque tengo que vivir, ¿no? Me dice, Juan, tú de chico jugabas fulbito también, mucho. pero de lo que la gente no sabe es que también eras boga, ¿no? ¿Te gustaba el Ah, rugby? bueno, pero eso es una presunción mía, porque como futbolista de barrio, que había jugado en la pista y después también en cancha de fulbito, ¿no? Siempre, años de años, que me sentí un héroe a los 12 años cuando ganamos una copa y yo salí sangrando, las rodillas llenas de sangre, porque era un arquero, y yo me computaba heroico, que se aventaba para salvar el gol, no me importaba lo que podía pasar con mi indumentaria, ¿no? A los 19 años, un amigo me avisa que en el Regatas Unión se podía ir para hacer boga, ¿no? Y él, claro, no pensaba que yo sería boga y tenía toda la razón porque yo no tenía la estatura para hacer bogas. Yo era chiquito. Y entonces los bogas todos eran altos, ¿no? Y tenía poco peso, yo era flaquito, tenía poco peso. Entonces fui para hacer timonel.
pero me gustaba mucho el remo y yo me quedaba a dormir en la cuadra que teníamos, así muy semejante a las cuadras de colegio militar, de camas camarotes, los bogas. Yo me quedaba dormido en la punta y al día siguiente a las 5:30 de la mañana nos levantábamos para salir a correr y yo corría con todos los bogas. Y yo lo que era, tenía de alguna manera, me atrevo a decir que tenía condiciones de fondista. Podía correr largo yo. Me gustaba correr, trotar, ¿no? Entonces nos íbamos ahí con todos los bogas, desde la punta hasta el mercado del Callao, dábamos la vuelta y entrábamos luego y recién se entraba al mar, con el cuerpo ya caliente. No me convenía eso porque en el mar me enfriaba yo, porque yo era timonel y ya dejaba de hacer ejercicio. Claro. Ellos continuaban con el ejercicio y aprendí ahí de remo, ¿no? Me acuerdo vino un boga alemán, Dagobert Domešek, que había sido campeón en las Olimpiadas de Roma y nos dio digamos, como un taller, ¿no? Un seminario de varias clases, varias semanas también. Fue contratado por la federación y entonces aprendí con él mucho de lo que era la teoría, de cómo se debía llevar las muñecas, la respiración, y entrenábamos en la poza nosotros, que teníamos dentro de la Unión, ¿no? Pero yo no había hecho eso nunca en el mar, solamente era un teórico del remo, pero podía corregir a mis remeros, podía decirle a tal, a cual, oye, cuida pues de tu muñeca, tu respiración. Nadie podía hablar, solo el timonel habla en el bote, ¿no? Y es el que dicta la estrategia, siguiendo al entrenador, por supuesto, del medio carrito, 3/4 o carrito completo, para la patada, digamos, que va a desplazar al boga en el carrito, ¿no? Y aprende uno ahí lo que es la bow, stroke, ¿no? Aprende a cuadrar el bote. Luego yo conducía un 4 con, ¿no? Muy interesante. Haciendo deporte, Juan, ¿eras competitivo? ¿Te picabas cuando perdías? Mira, digo que no, pero yo creo que sí. No tanto como picarme, pero claro, uno reconoce la victoria, por supuesto, del otro equipo, pero te quedas pues ardido si es que has estado cerca, ¿no? Claro. Si te han dado duro, ¿qué vas a hacer? Ya, caballero, pues, la vergüenza y a prepararte mejor para el siguiente encuentro, ¿no? Pero me acuerdo teníamos una competencia ahí con el Regatas Lima, ¿no? De la punta, y me acuerdo que un muchacho de mi barrio había, que es el que me había llevado ahí, un muchacho de Pueblo Libre, que él tenía mucho esta cosa de la competencia con mentalidad de barrio de aquella época, que era una mentalidad pues, de la collera cerrada. Esto era casi un post-West Side Story, ¿no? Esta mentalidad así del barrio latino versus el otro barrio. Cosas que creo que ahora han disminuido, pero en aquel tiempo estaban muy presentes, incluso cuando uno iba a una fiesta en otro barrio y cómo te miraban y había todas estas cosas. Tonterías que eran parte del western que vivíamos, ¿no? Entonces, él había advertido, me acuerdo ahí a varios, que no le hablaran a los de Lima, porque los de Lima eran nuestros enemigos, ¿no? Sin embargo, entre esos adversarios, yo reconozco a un par que eran grandes bogas, ¿eh? Que eran Liendo y Suito. Yeah. Carlos Liendo, no recuerdo el nombre de Suito, eran del Regatas Lima y obtuvieron un campeonato sudamericano en La Plata. Y me contaba, años después lo conocí a Liendo, fuimos amigos, y él me contaba cómo al salir ellos con el bote, los argentinos se reían, mira, che, decían los peruanos, son enanos. Y claro, probablemente medían 1,78, 1,80, eran enanos para los argentinos, que eran mucho más altos, ¿no? Y bueno, estos enanos eran bravazos, ¿no? Y metían palo que daba miedo ¿no? Ahí en La Plata, y les ganaron, ¿no? Ahí, la competencia es el río, allá. ¿Has tenido un ídolo deportivo? O sea, un futbolista, uno que tú dices, este es mi ídolo, así como aquí. Mira, he admirado mucho, claro, entre los que la gente, claro, no recuerda, ¿no? Pero yo sí, cuando tenía 14 años, tengo a este amigo Jorge Bustamante, que era el back central Sí, claro. de la selección del colegio, ¿no? Y que jugaba en juveniles, llegó hasta la reserva de la Alianza Lima. Era también un ídolo mío por amistad y por su gran habilidad para jugar, muy singular,
Carlos Puchito Oliva. Y de aquellos a los cuales yo no conocía, en mi niñez, back central también, don Guillermo Delgado. El León. Sí, Claro. de la Alianza Lima, Sí, claro. un grande, un hombre muy limpio. Y en la Y U, el abuelo de Eric Delgado, ¿no? Que sí, tapó un cristal, exacto, ¿no? Sí, sí. exacto, exactamente, ¿no? No tan picón como Eric, que a veces se pica. Don Guillermo era un caballero, así que nunca mostraba que se picara, ¿no? Pero sí, tienen la sangre de deportistas. Y también de ese tiempo, en la U admiraba a Héctor Chumpitaz, por supuesto, tan regular, tan estable, ¿no? Lo vi picarse, sin embargo, en una oportunidad que me asombró y justamente frente a Puchito. Jugaban el defensor con la U y Puchito le hizo una guacha a Chumpi y con la misma pierna que le hizo a la guacha recogió la pelota, una suerte increíble de circo, ¿no? Wow. Y se volteó para proteger la bola y Chumpi no se aguantó y ¡Pum! lo solió desde atrás, lo barrió y lo expulsaron a Chumpitaz, al gran Héctor Chumpitaz, al capitán de América. Lo expulsaron porque no se aguantó, ¿no? Y no lo tumbó, a Puchito se quedó mirando, el árbitro lo sacó a Chumpi. Yo me quedé asombrado de esos momentos espectaculares y únicos en la historia de estas personas, ¿no? Puchito tenía una gran habilidad como la que también la tuvo Pedrito Ruiz en el Defensor Claro. Lima y después en el Unión Guaral, por supuesto. Gran jugador. Yo admiraba mucho a estos que eran muy hábiles, pero también en algunos casos a gente de coraje. Uno es Héctor Chumpitaz, ¿no? Atrás y además siendo aliancista yo, recuerdo con admiración también a gente de la U, por decirte a Nicolás Fuentes, alias el Cordobés. Era un artista ese hombre, tan fino para robar pelota, su famosa suerte de la La cuchara, con cuchara. la cual anuló a Jairzinho en el Mundial, ¿no? Sí, claro. Era extraordinario Nicolás Fuentes. Bueno, el gran Héctor ya lo he citado, también La Fuente, ¿no? Y en el Alianza, digo, recuerdo como mi ídolo a esa edad, a mis 7 años, al arquero Walter Ormeño, que después Bueno, termina jugando en México, el famoso y, Superman Ormeño le llaman allá. claro. Y el abuelo de Santiago, que ahora juega en la selección peruana. ¡Ah, es Sí, abuelo! él es ¡Ah, el abuelo. Él es mira! el abuelo de. Ah, Él Granjo. es, Oye, qué maravilla es esto de las continuidades. Pues, Foquita Farfán también es de Linajes y también Paolo Guerrero, ¿no? claro. A Paolo, por ejemplo, yo podría decir que es uno de mis ídolos ya de mis años posteriores, no de niñez. Y lo admiro por su coraje, ¿no? Para jugar. En el caso de Foquita, por ejemplo, siendo un gran jugador, ¿no? A veces no me ha gustado las cosas de carácter de Foquita, Claro. ¿no? Pero Más su técnica sublime, ¿no? es un jugador extraordinario, extraordinario, ¿no? Eh, pero por ahí le he visto a veces cosas que no me han vacilado, que se engríe, también se engríe. En el caso de Paolo, a veces pitea demasiado cuando lo tocan, ¿no? Pero no importa, no importa, ¿no? Había este jugador, Hugo Sotil. A Hugo Sotil le daban duro, nunca se picaba. Se volvía a parar, el Cholo era de acero, qué bárbaro. Lo barrían a patadas, el Cholo se volvía a parar, ¿no? Pero bueno, ya son características personales. Por ejemplo, admirando como jugador, que le hizo un gran gol increíble acá a Ecuador, en el estadio nuestro, Pizarro. Claudio. Claudio, sin embargo, no me ha vacilado cuando venía a jugar por el Perú y se engreía mucho. Claudio no jugaba igual que en Alemania, eso es un hecho. Se cuidaba demasiado, terminaba dominando a los entrenadores. No, eso no me gusta, eso no me gusta. Creo que a la hora que se esté en la cancha hay que entregarse, ¿no? Y entonces el coraje es muy importante y claro, la habilidad, el respeto, la alegría para jugar son singulares, ¿no? Entonces, ya fuera de juego, por ejemplo, esta pelota que le pone en la cabeza a Roberto, Chale. niño terrible, chale, ¿no? Este, a Rulli creo que fue, ¿no? Sí, Eh, a Rulli. Claro, qué maravilla, eso es muy gracioso. Eso ya terminó el partido, toma, pero qué simpático, ¿no? Ese criollo, es bello, eso es una belleza, ese gesto es una belleza y que claro, le despierta la bronca al otro, ¿no? Pero ya no pasa nada, ¿no? También
solapa, y después se ha visto, se ha hablado de eso, le metió la mano a Perfumo, cuando Perfumo salta por una pelota, al gran Perfumo. Entonces, Chale era terrible, ¿no? Y su gran compañero en la selección, Ramón Mifflin, ¿no? El Grandes cabezón. amigos también fuera de la cancha, ¿no? Sí, gran jugador, que se formaron creo que en el Oratorio en Magdalena, ¿no? Sí, Y entonces, sí, grandes muchachos, grandes futbolistas, ¿no? Y en el Alianza, mira, yo recuerdo esos equipos del año 58, 59. Recuerdo una vez veníamos de Trujillo con mis padres y paramos en la carretera para almorzar, para comer algo, y coincidimos en un restaurante con el Alianza Lima. Yo lo miraba de cerca a Guillermo Delgado, no lo podía creer, ¿no? Creo que ya era el Guillermo Delgado de los años últimos de su claro. carrera y los primeros de Víctor Pitín Segarra, ¿no? De Perico Qué León. jugador, Uy, claro. qué grandes jugadores. Es No, que la era Alianza y su rodillo impresionante. negro, es de leyenda eso, ¿no? Una maravilla de grandes jugadores. Como antes había visto jugar también a Juan Joya, esa selección, esa la escuché solo por radio, esa no había televisión todavía, ¿no? Cuando escuché ese sudamericano, El 57. el 59 creo Hay que quienes dicen que la del 59 es la mejor selección, pero hay quienes es que tienen. era O sea que en impresionante. jugadores era el mejor de todos los tiempos. Y es Estaba que mira, Seminario, estaba Loaiza, sí, estaba 2 goles de Loco Joya. Seminario a Brasil, Claro, empatamos 2-2 en el partido inaugural. Y ese Brasil era el campeón mundial, con Dayalma Santos, con Pelé, Didi, Babá, todos Garrincha. Claro. monstruos, el Scratch, claro, ¿no? Y entonces a esa selección el equipo peruano le hizo un 2-2 espectacular. Y luego de eso le ganamos 3-1 a Argentina. Entonces, caray, ¿de qué estamos hablando? De un equipazo, pero luego nos desarmamos. Entonces, eso pasaba con el Perú. Tenía grandes partidos y se desarmaba, nos faltaba. Esto es bien importante para la imagen que he tenido luego yo, a veces de nosotros mismos. Nos falta estabilidad, nos falta permanencia. Esta selección ya la tiene, ¿no? Ya está mejor entrenada que aquellas que era Estado distinto. físico también, Ay, ay, Juan, ay, porque sí. esos dos primeros partidos fueron muy buenos, pero luego ya el nivel no fue el mismo, ¿no? Así es, Juan, sí. la verdad que hemos tenido una conversación contigo súper interesante, súper entretenida y hemos aprendido mucho y hemos conocido otra faceta tuya. Queríamos agradecerte por tu tiempo. De verdad, ha sido Ricardo, fantástico conversar contigo hoy sí. día. De, de, Una más, Juan. ¿Cuál es la importancia del arte y el deporte para una sociedad? Mira, son actividades en las cuales nos realizamos como personas. Hay otras también, ¿no? Como las ciencias y cada actividad del ser humano, ¿no? Pero tanto en el arte como en el deporte, creo que comulgamos los seres humanos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso peruano, cuando nos preguntamos qué nos une a los peruanos, y en los últimos tiempos se dice la gastronomía, por ejemplo, fantástico. La cocina peruana, pues milenaria y luego secular, ¿no? Hemos heredado esas tradiciones que tienen que ver con nuestra diversidad. Muy bien, pero también el fútbol. ¿Cómo Claro. nos une el fútbol? Entonces hay que reconocer esas alegrías inmensas que sentimos. Son momentos espectaculares, ¿no? De peruanidad, aunque alguien pueda decir, sí, son buenos para el fútbol y en otras cosas son desunidos. Ok, poco a poco, pues, ¿no? Y tenemos que trabajar más nuestro ser peruano, qué nos une a los peruanos y a los latinoamericanos, pero comencemos por casa, ¿no? Y en este qué nos une, el arte también es especialmente importante. El deporte nos nace del cuerpo, correr, jugar desde criaturas. El arte también. Sin embargo, hay un momento en el cual, para lo que es el dibujo, por ejemplo, se nos dice, ya no dibujes, ya estás grandazo para dibujitos. Ajá, o sea, el dibujito era solamente cuando era chiquito y ya después uno tiene que ser serio. Eso es una cosa graciosa, un disparate, ¿no? Tenemos que cultivar el arte, la música, ¿no? También el cine, la poesía, el teatro, todas las artes. Es maravilloso encontrarnos a nosotros mismos, descubrir nuestra sensibilidad y cómo artistas que somos, amarnos,
como personas, sin discriminación. Eso nos va a llevar a reconocernos como peruanos. Tenemos que vencer las discriminaciones, que son las que nos separan horriblemente, ¿no? Si yo soy más oscurito o más clarito, son tonterías, ¿no? De Tenemos que acuerdo. trabajar sobre eso. De acuerdo, Juan, un placer y un aprendizaje inmenso el haberte tenido hoy en el programa. Hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, Juan Acevedo, un placer. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muy contento de estar nuevamente en Filarmonía. Me alegra muchísimo. Gracias. Gracias.